Ya que vieron abierto su libro en Génesis, yo invito a retroceder un par de capítulos más atrás. Es mentira que en el instituto estamos dando Pentateuco, no sé por qué piensan eso. Más precisamente en el capítulo 3, versículo 8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El pasaje es reconocido, súper conocido, todos conocemos la historia de la caída del hombre, de Adán y Eva. Es muy usado para hablar de pecado y demás, pero hoy creo que lo miremos desde otro punto de vista, lo tomemos como algo mucho más personal. Estaría bueno complementar la frase que dijo Adán, de cuando Dios le pregunta ¿dónde estás? Y Dios le dice: no, me escondí de tu presencia. Y de preguntarnos de por qué Adán se esconde de la presencia de Dios. Muchos dicen, bueno, Adán mismo dice, estaba desnudo y se escondió. Adán ya tenía el conocimiento. Pero ¿qué pasa si a esa frase le vamos complementando un montón de cosas? Como por ejemplo, en vez de decirle, me escondí porque tuve vergüenza, que Adán le ha dicho, me escondí porque pequé, me escondí por la culpa, me escondí por la conciencia que tenía. ¿Por qué conciencia? Porque Adán sabía que Dios es santo y que la santidad de Dios iba a traer a luz el pecado que habían cometido. Entonces es como cuando vos estás con la boca llena de dulce de leche y sentís la llave de la puerta de tu mamá. No tenés como decirle, no estaba comiendo dulce de leche. No hay forma de ocultarlo. Pasado de leche real, de leche vinilito 100%. 100% real, perfecto, dicho. Entonces era imposible que Dios no se diera cuenta de lo que habían hecho. Además de que Dios lo sabía todo, Dios ya sabía que ellos iban a caer y iban a pecar. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos tan culpables que decimos no, y nos escondemos en la presencia de Dios. Entonces cuando Dios nos llama, nos dice, hey, no sé, Daniel, ¿dónde estás? Nosotros ya a lo lejos, no estoy, Señor. Nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, llenos de pecado, de culpa. Pero ¿cuál es ese mismo el problema? Toda esta culpa, esta carga emocional, como diría mi pastor, nos genera maquinar mucho la cabeza. Personalmente hablando, yo últimamente estuve en un proceso prácticamente así. Mucho la cabeza que te maquina. Entonces vos venís a la iglesia, venís cargado de un montón de cosas, decís, bueno, sí, te entrego todo. Pero cuando querés entrar a la presencia de Dios, como que todavía te sentís en ese... y te escondes, das el paso para atrás. Y es como que Dios te está diciendo, che, flaco, yo estoy acá, y nosotros sí, ya sé que vos estás ahí, pero yo no puedo estar en el lugar donde vos estás. Porque me siento sucio, me siento muy pecador. Y el diablo aprovecha y hace su víctima. Porque si nosotros no podemos estar en la presencia de Dios, es como lo mismo que decir, no estamos a ningún lado. No tenemos ningún tipo de derecho de ninguna protección ante el pecado. Entonces es como que, sí, dijo Dios, bueno, y te da, toma esto. Y nosotros, bueno, no tenemos la presencia de Dios, y bueno, ya que estamos, aprovechemos. Y así, peor todavía. Ahora, ¿qué pasa con Adán y Eva? Se escondieron de la presencia de Dios.
Pero Dios es amor. Dios los perdona. ¿Qué hace Dios? Los cubre con pieles. Ahí en el instituto aprendimos de que es el primer sacrificio, que Dios hace el primer derramamiento de sangre y ¡pum! Lo destierra. Los manda a tierra. Iba a ser un chiste, pero mejor no lo hago. Ahora, volvamos a nuestra vida personal. Cuando nosotros sentimos que Dios nos perdona, decimos, gracias Señor, perdonaste nuevamente por estar en tu presencia, y por casualidad de la vida, ¡pum!, tenemos una situación X. Nos enfermamos, o de repente nos surge una deuda, se nos rompe el auto, en el trabajo nos va mal. Y humanamente, lo primero que pensamos que es el castigo de Dios. Lo digo por experiencia, literalmente. Porque es como que decimos, sí, el Señor me perdona, pero el Señor te perdona, pero sí o sí te tiene que pasar algo. Porque si no, Dios no te perdona. Es como un pensamiento muy estructurado que a veces tenemos cuando no entendemos mucho. Pues porque, no, Dios te perdonó, pero es la letra chiquita de las condiciones del servicio. Yo te perdoné, pero pum, y te pasa algo. Y nuestro pensamiento, no, Dios me está castigando, Dios me está reprendiendo, me está diciendo, no, porque vos hiciste esto, tomá, pero yo te perdoné. Entonces, como no se entiende muy bien la cosa. Y nosotros mismos no entendemos que es también una parte del proceso de Dios, ese proceso, esa situación X. Porque mayormente es la forma que Dios tiene de tratar con nosotros y decir, hey, te recuerdo que yo estoy acá y yo te sigo llamando. Entonces, nosotros tomamos como un castigo. Yo lo tomo como una oportunidad de decir, hey, acordate que yo estoy acá. Yo hace unos meses, precisamente el mes de diciembre, yo tuve un accidente con mi trabajo. En mi trabajo, Para no ser muy larga la historia, yo quedé semi-aplastado entre el pecho de un autoelevador, una llave y un palo. Yo, a Dios gracias, no tengo más que la cicatriz, no tuve ni fractura ni nada por el estilo. La cuestión es que yo en ese momento tenía dos opciones. O quedaba paralítico, porque en el lugar que me afectó era prácticamente la zona lumbar, o sea, la pierna para abajo no se sentía más nada, o automáticamente se terminaba la historia en ese día. Mi locura de pensamiento, justamente por eso estoy hablando de los castigos de Dios. A los días yo voy a mi mamá, recuerdo que estábamos colgando la ropa, y yo le voy y le pregunto de así de nada, ma, si Dios en ese momento hubiera decidido terminar con mi vida, ¿hubiera sido justo? Si Él se hubiera acordado de la cantidad de veces que yo le fallé, que le di la espalda, que le mentí, que pequé, que lo negué, y en ese momento se hubiera acordado de todos esos puntos, hubiera dicho, hasta acá llegaste, ¿hubiera sido justo? Les pregunto, si no contesto. ¿Hubiera sido justo? Yo diría que sí. Porque Dios constantemente nos da oportunidades. Que nosotros la aprovechemos, o que las oportunidades que Dios nos da la veamos con otro sentido o de otra manera, yo creo que pasa por cuenta nuestra. Que todavía no logramos entender la relación que Dios tiene con nosotros. A veces que en esa misma oportunidad nosotros no logramos entender el verdadero sacrificio de la cruz. Hasta incluso lo desvaloramos. Porque nos sentimos cubiertos de pecado por la sangre de Cristo, pero todavía nos seguimos sintiendo pecados. Nos sentimos que Dios nos perdona, pero todavía nos sentimos de que no estamos siendo perdonados, o no totalmente perdonados. Y nuevamente al momento que Dios nos dice, hey, y te llama por tu nombre,
nuevamente entra ese pensamiento de ¿todavía soy digno de entrar en la presencia de Dios? ¿Todavía puedo acceder a la presencia de Dios? ¿Todavía Dios puede hablarme, ministrarme a mí? Es como esa lucha interna. Muchas veces nuestra propia, no sé si conciencia, pero nuestro mismo yo interno nos mata diciendo, acordate que vos le fallaste a Dios. Acordate de que vos hiciste esto. Todavía tenés la cara de venir a la iglesia. Tenés la cara de presentarte ante Dios de esta forma, aún siendo consciente de lo que hiciste. Yo gracias a esos pensamientos casi es como una depresión muy fuerte. Literalmente. Si no hubiera sido por Dios, yo hubiera entrado en una depresión muy fuerte de eso. Porque yo estaba en esa de decir, mira, Señor, yo hice esto, así que hasta acá llegamos, te dejo por todo, y me iba. Y entonces yo decía, yo sé que Dios me perdona, yo sé que yo estoy perdonado, pero hasta acá llegamos. Porque yo decía, si yo soy así con Dios, si Dios conmigo es bueno, es misericordioso, y yo que lo niego todos los días y peco todos los días, no, si no quiero nada, ya está. Solamente te pido perdón por esto, pero hasta acá llegamos, chao, que te vaya bien el ahí. Así me fue también, pero bueno. No se los aconsejo. Pero siempre la oportunidad de Dios diciendo, ¿dónde estás? Siempre es como que en medio de esa batalla, hasta incluso yo lo tomaba como mi infierno personal, porque era algo que siempre me mataba la cabeza. Pero en esa batalla siempre estaba la voz diciendo, hey, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En tu problema? ¿En tu situación? ¿O en mí? ¿Dónde estás? Y es ahí cuando nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y decir, estoy acá, sin importar la condición, sin importar lo que pasó, sin importar lo que hicimos, sin importar cuánto le hicimos o qué fue. Estoy acá, Señor. Muchas veces nos hace falta el hecho de cerrar la boca, ponerle pausa a nuestros pensamientos internos y dejar que Dios te abrace. Yo muchas veces recuerdo que siempre le he pedido a Dios diciendo, Señor, yo lo único que necesito es que me abraces y quebrarme en tu presencia, nada más. Porque yo de esa forma siento de que es como mi descarga emocional y mi renuevo a decir que ya está, ya soltaste todo, que seguí adelante. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos esa traba a Dios. Dios sigue ahí intentándolo una y otra vez, como la hora que hicimos ahí en la salida médica de la hora Everything. Traductor Google. Everything. Algo parecido a eso. que Jesús estaba ahí dándolo todo diciendo, mirá a mí. Y bueno, la persona que está en su mundo, ¿no? Pero yo llevaba esa batalla, esa hora, adentro mío. A la misma situación, exactamente. No con las mismas condiciones de la droga y todo ese tipo de cosas, pero en el mismo contexto. Esa batalla interna. Y Dios constantemente, es acá, mirame a mí, yo estoy acá, no estoy ahí. Entonces puede decir, ida y vuelta. Hasta que por gracia de Dios tomamos fuerza y decimos, no, voy para donde está vos. Nos cuesta un montón. Y nos volvemos a revolcar, volvemos a agarrar el guión. Porque es hasta que aprendamos de que el amor de Dios es más fuerte que eso. El amor de Dios es mucho más grande que eso. De que pecadores somos por naturaleza. Eso no lo podemos cambiar. Y hasta el día en que partamos con Dios, el pecado siempre va a estar en la puerta. Siempre está la oportunidad, la opción, la posibilidad. Siempre.
siempre tenemos que cuidarnos del pecado. Pero el punto está en que cuando caigamos por el pecado, sea cual sea, volver a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿me equivoqué? Sí, me equivoqué. ¿Asumo mi error? ¿Las consecuencias? Sí, las asumo. Todo pecado tiene sus consecuencias, buenas o malas, pero tiene sus consecuencias. No, buenas no, o sea, malas, la gravedad del pecado tiene sus consecuencias. Pero es volver a la presencia de Dios. Es volver y decir, sí, Señor, me equivoqué, pero estoy acá de vuelta. Y el Hijo está acá. El Hijo que tomó me cura de vuelta. Y volver a Dios. Y que Dios no tenga que decir, hey, ¿dónde estás en medio de un caos? De una desesperación porque no queremos estar ahí. Sino estar del lado de Dios y decir, estoy en casa. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que pasó. Pero estoy acá. Sin importar qué. Y es ahí en medio del amor de Dios donde entendemos todo. En donde podemos disfrutar la gracia de Dios. No sentirnos condenados por Dios, porque Dios no nos condena. Pero sí sentirnos dentro de su gracia y disfrutar de la gracia de decir, sí, Señor. A pesar de lo que sé, vos me elegiste y me escogiste. Su padre también me lo dice, de los bien y menospreciados te elegí. Y bueno, lamentablemente, sin Dios no somos nada. Y no vamos a hacer nada sin Dios. Ni lejos de Él, ni fuera de Él. Pero con Dios sí. Y con Dios, por más que pasen las mil y una, por más que pasemos las mil y una, el amor de Dios siempre va a estar con nosotros. Y siempre nos da una oportunidad. Versión rápida de toda mi predica que he hecho. Literalmente. No, bueno, eso es todo. De la verdad, cosas que se me los chicos de la alabanza.